Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina Guareles, soy la responsable del área de educación internacional en la empresa New Link Education, empresa que llevamos más de 20 años, bueno, en concreto desde el año 1997, organizando este tipo de experiencias y de programas educativos en el extranjero. Y bueno, la verdad es que hoy vengo a hablaros de un programa que a mí me fascina, que me encanta, que es el año escolar en Estados Unidos. Así que comparto pantalla y os cuento un poquito en qué consiste este increíble programa que la verdad va a cambiar la vida de todo el estudiante que lo realice. Bueno, pues como os decía, comparto pantalla y os empiezo a contar un poquito acerca del programa de año escolar en Estados Unidos. Como veis en el título de la diapositiva, yo lo he denominado esta presentación como el mejor regalo, ¿no? Porque realmente un año escolar es el mejor regalo que nos pueden hacer nuestros padres. Yo tuve la suerte, pues cuando tenía 15 años, de poder vivir esta experiencia. En mi caso, mis padres tenían un poquito de miedo con eso de mandarme más allá del charco y fui a Francia. Pero bueno, la experiencia de realizar un año escolar en el extranjero, como os digo, para mí fue el mejor regalo que me hicieron, fue lo que plantó en mí esa semillita y ese interés que tengo por descubrir, conocer el mundo, por haber estudiado fuera, vivido fuera, trabajado fuera en el extranjero y un poco pues llegar hasta donde estoy hoy, ¿no? Para mí es un lujo estar diseñando y organizando este tipo de programas que para mí en su día fueron una revelación total y absoluta. Como os digo, la experiencia es una experiencia única, pero mejor que os lo cuente yo, aunque yo os podría hablar de mis vivencias y seguramente que alguna anécdota os cuente por aquí a lo largo de la presentación. Creo que lo mejor y lo más oportuno es que entréis en nuestro Instagram, porque allí los estudiantes que están realizando este año, que están ahora mismo viviendo esta experiencia, están compartiendo muchísimas experiencias y os podéis hacer una idea de lo que están disfrutando, ¿no? Y de lo que están viviendo. Además, teniendo en cuenta que estamos en un año totalmente atípico, en un contexto de pandemia, pues bueno, para que veáis que pese a la pandemia, pese al COVID, los estudiantes están sacando el máximo partido a esta experiencia. Así que os animo a que entréis en nuestro Instagram, New Link Education, y que veáis las stories y las publicaciones de nuestros estudiantes. Hemos creado en destacados, ¿vale? Un apartado denominado 2020 y en otro 2021, pues bueno, que es donde están poniendo todos los estudiantes sus experiencias desde que viajaron en agosto-septiembre del año 2020. Y también deciros que, como os contaba un poquito antes, ¿no? A la hora de diseñar este programa, pues bueno, nos hemos basado muchísimo, tanto Marta, que es que es la persona que os va a acompañar durante todo el proceso, nuestra Student Counselor, como yo, en nuestras historias, ¿no? Y en nuestras experiencias personales, porque al final, pues eso, las dos hemos vivido en el extranjero, hemos estudiado en el extranjero. Marta, de hecho, estuvo más de 6 años viviendo en Estados Unidos y allí nació su peque, o sea que conoce súper bien este país y como os digo, estos programas están diseñados también teniendo en cuenta nuestra experiencia y al final esto ha sido una pasión que se ha convertido hoy en día en nuestra profesión, ¿no? Entonces, para nosotras es todo un lujo poder estar ayudando a estudiantes a realizar este tipo de experiencias y programas. Como os decía, es un programa único porque gracias a la experiencia que tenemos acumulada en New Link de más de 20 años, desde el año 97, realizando este tipo de programas y estancias académicas, pues toda esa experiencia sumada a todo el feedback de nuestros estudiantes, a nuestras experiencias personales, como os digo, como madres, porque las dos somos madres, como docentes, porque las dos venimos del ámbito de la docencia, con esa vivencia internacional. Y todo esto en el marco de una empresa en la que llevamos más de 20 años haciendo este tipo de programas hacen que hayamos podido crear un programa que es único y que para mí es el programa que querríamos todos los padres para nuestros hijos, ¿no? Entonces, vamos a entrar en materia en lo que respecta a Estados Unidos. You choose. ¿Por qué decimos you choose? Tú eliges. Pues porque tenemos principalmente dos modalidades de programa. Uno sería el programa oficial o el programa denominado J1, porque el visado con el que se realiza este programa es el visado J1.
¿vale? Y el programa F1. ¿Por qué? El visado se denomina F1, ¿vale? Si veis, tenemos en el programa J1 un asterisco que pone VIP. ¿Por qué? Pues porque dentro de ese programa, que es el oficial y que es muy restringido con respecto a una serie de cuestiones, pues tenemos allí la opción de poder elegir algunas cuestiones si optamos por la modalidad VIP, ¿vale? Sin embargo, el programa F1 no hay ningún asterisco VIP que valga porque realmente ya es un programa súper flexible que se hace a la carta y que es un traje hecho a medida, ¿vale? Con respecto al J1, este es el más popular, el más famoso, es un programa que está subvencionado por el gobierno estadounidense y entonces es bastante económico, entonces esto lo hace muchísimo más atractivo, ¿vale? Pero tiene una serie de requisitos y características especiales. Y este visado en concreto solo se concede una vez en la vida a cada estudiante y tiene una validez de 1 año, ¿vale? No lo podemos extender, no lo podemos partir, se nos concede una vez en la vida y es para realizar un programa o de semestre o de año escolar. Como os decía, este programa pues es uno de los más económicos que existen en el mercado y, como os decía, esto sucede porque está subvencionado por el gobierno americano, ¿vale? Y más concretamente por el Bureau of Educational and Cultural Affairs. Además, las familias anfitrionas que nos acogen, porque este es un programa que se realiza única y exclusivamente en familia, son familias voluntarias. ¿Qué quieren decir? Que no reciben una contraprestación económica por acoger a los estudiantes en su casa. Es un programa que se concibe como un intercambio cultural y estas familias están súper dispuestas a compartir su cultura y sus costumbres con un estudiante y que éste a su vez pues actúe como un embajador de su país, ¿no? Contándoles también, pues acercándoles a ellos también un poquito a la cultura española. Se puede realizar en cualquier parte de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos elegir, que nos puede tocar pues en un sitio más cosmopolita, como que puede ser lo que denominamos como la América profunda, ¿no? Y creo bueno, que esto es algo que a priori nos puede chocar, pero la experiencia que han tenido todos nuestros estudiantes es buenísima, ¿vale? Como os digo, no se puede elegir, ¿vale? Si nos da un poquillo de cosica y quisiéramos poder elegir, pues a lo mejor cuestiones con respecto al clima o a una zona determinada en Estados Unidos, allí ya iríamos a la modalidad VIP, que pues ¿en qué consiste esta modalidad VIP? En que hay una serie de suplementos que nos van a permitir elegir una cosa u otra, ¿no? Pues, por ejemplo, zonas cálidas o yo quiero la costa este, por ejemplo, ¿vale? Eso sí, no se garantiza que nos vayan a dar esa elección que nosotros queremos o a ubicar donde nosotros hemos pedido, ¿vale? En ese sentido, los sponsors americanos dicen no lo podemos garantizar, pero en caso de que no lo cumplamos, pues devolveríamos el suplemento correspondiente, ¿vale? Además, tiene unos requisitos de participación, como os decía, un poco especiales. Tenemos que tener, en principio, 15 años cumplidos para realizar este programa, ¿vale? Es un programa de 15 a 18 años. ¿Qué pasa? Que si tenemos 14 años, pero los vamos a cumplir pues estando allí, no pasa nada, lo podemos solicitar, pero las plazas son más limitadas, ¿vale? Entonces, si estamos en estas circunstancias que, pues en mi caso, ¿no? Yo nací en octubre, pues hubiera tenido que solicitar esta posibilidad, ¿no? Y bueno, se puede hacer perfectamente, pero como os digo, las plazas son más limitadas, así que hay que darse un poquito más de prisa. Tenemos que tener un buen nivel de inglés. ¿A qué hacemos referencia con un buen nivel de inglés? Pues un nivel de inglés que nos permita enterarnos, ¿vale? De qué van las clases y qué es lo que nos está contando el profesor. ¿Y esto cómo se mide? Pues no se mide con un First Certificate, con un Advanced o con un PET, no se mide con un examen de certificación pues, de Cambridge o de Trinity, de los que estamos acostumbrados, sino que vamos a tener que realizar el test LTIS, ¿vale? Es un test que básicamente lo que nos va a medir es nuestra competencia lingüística en tanto en cuanto vamos a poder entender qué es lo que dicen los profesores y vamos a poder seguir las clases en el instituto, ¿vale? No os preocupéis porque con un nivel intermedio de inglés es perfectamente factible y lo que hacemos nosotros antes de que realicéis este examen es daros un pequeño entrenamiento para que sepáis pues cómo es el tipo de examen, incluso os damos un examen de muestra
para que lo veáis y que podáis haceros un poco la idea de en qué consiste este examen, y después lo realizaréis de forma online, ¿vale? El expediente académico tiene que ser un buen expediente académico, lo que quiere decir una nota media mínima de 6,5 en los 3 últimos años, ¿vale? Sin haber repetido ningún curso. Y además hay una serie de entrevistas de selección que lo que hacen es que vamos a evaluar si el candidato pues, va a poder realizar este programa con éxito, ¿no? En estas entrevistas que bueno, realizamos nosotros bajo las indicaciones de nuestros sponsors americanos, pues de lo que se trata es de que el estudiante muestre una actitud totalmente flexible, open-minded, abierta, es decir, aquí, por ejemplo, en este programa nos dicen no podemos discriminar a ninguna familia por cuestiones de etnia, religión, etcétera, ¿vale? Tampoco podemos discriminar si son familias monoparentales o si son familias de 2 mamás o 2 papás, porque se considera que todas las familias que son voluntarias, como hemos dicho, son ciudadanos americanos que desean compartir su cultura y son familias perfectamente válidas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos piden es comprobar que el estudiante tiene una mente totalmente abierta. Una de las cosas que más os preocupa a los papás, pero no os preocupéis que todos lo superáis, es que no se puede regresar en vacaciones, ¿vale? Las Navidades los estudiantes las van a pasar allí con sus familias anfitrionas, no vais a poder ir a verlos en Navidad, lo siento, pero ya os digo que las Navidades que van a pasar allí son increíbles y que un poquito se echarán de menos, pero luego lo van a recordar como unas Navidades súper especiales, ¿vale? Sí que es verdad que a partir del mes de marzo y bajo autorización previa del sponsor americano podríais ir a visitarles. También os digo que aunque no puedan regresar y estén todo el año fuera, están tan felices en su nuevo entorno, pues eso, viviendo ese sueño americano, ¿no? Que realmente pues nos van a echar de menos, igual un poco, pero luego están fenomenales, os lo digo también por experiencia propia. Cuando llegue mi hija, le toque hacerlo y me diga que no me echa de menos, pues seré un mar de lágrimas, ¿no? Igual que os va a pasar a todos, pero de verdad que es lo mejor que nos pueden decir, que no nos echan de menos y que están fenomenal. Pues estos serían un poco los requisitos del programa J1, ¿no? Por resumir, tener en cuenta la edad, el nivel de inglés, el expediente académico y luego esas entrevistas de selección donde tenemos que mostrar una actitud totalmente abierta. No se puede elegir la zona, ¿vale? Salvo que optemos por la modalidad VIP y no se puede regresar en vacaciones. Es un visado de una única entrada y una única salida. Tenemos 2 modalidades, ¿vale? El todo incluido y el do it yourself. ¿Por qué hacemos esto? Pues bien, en mi caso yo prefiero cuando hemos optado por hacer estas 2 modalidades, ¿no? A mí me gusta más el decir, bueno, yo envío a mi hija a hacer un año escolar en el extranjero y me olvido de vuelos, me olvido de todo, yo lo quiero todo hecho y todo organizado. Esa sería la modalidad do it yourself. ¿Qué pasa? Que luego tenemos la versión de mi marido, que es un yo me lo guiso, yo me lo como, y que él prefiere ver qué tipo de cosas podría organizarse o gestionarse él mismo. Pues ya veis que en mi casa cada uno somos de una manera, ¿no? Y un poco en esa filosofía que sabemos que muchos papás pues preferís una cosa u otra, hemos creado estas 2 modalidades de programa, ¿no? El todo incluido en el J1 lo tenemos por 12.995 euros, ¿vale? Todo el año y que incluye pues los vuelos de ida y vuelta. Y esos vuelos son con acompañamiento. Los traslados, ¿vale? Inicial y final, ¿eso qué quiere decir? Pues desde que llego al aeropuerto de Estados Unidos, perdón, que me lleven a mi casa y luego lo mismo a la vuelta. La gestión de la solicitud de la cita para el visado en la embajada estadounidense. Incluimos también la tasa de alumnos de intercambio, SEVIS, y la tasa del visado, la tramitación de la convalidación de estudios, incluyendo también la traducción jurada, el programa de orientación y preparación para la experiencia, que luego os explico en qué consiste, el material didáctico, ¿vale? Que no material escolar. Libros o material didáctico, pues bueno, lo que necesitemos para las asignaturas, ¿no? Pero no los bolis, cuadernos o carpetas, que además allí, como les diéramos a los estudiantes, luego cada uno querría uno diferente. El seguro médico,
el programa Mentoring, que básicamente es nuestra forma de trabajar, que os lo voy a explicar después. Y luego tenemos dos cosas opcionales, ¿no? El personal coach o el aula virtual y también una orientación previa que se suele realizar en Nueva York antes del inicio del programa, ¿vale? Esas serían las dos cosas que dentro del todo incluido irían aparte. El do it yourself, pues es más económico, obviamente, lo tenemos desde 10.850 euros, ¿vale? Dentro de este paquete do it yourself, ¿cuáles son las cosas opcionales, no? Pues, por ejemplo, los vuelos. Por ejemplo, en mi sobrina, pues su padre es piloto de Europa. Entonces, ella, cuando le hemos mandado a hacer un programa de estas características, los vuelos no los hemos cogido, pues porque su papá tiene pues mejores ofertas o vuelos incluso gratis para su hija, ¿no? Entonces, ella eligió la modalidad do it yourself. Lo mismo con el acompañamiento en los vuelos, que es inicial, ¿vale? También es opcional que nos ocupemos nosotros de gestionar y pagar la tasa del visado. La tramitación de la convalidación de estudios, pues aquí también hemos tenido estudiantes, en este caso que su mamá trabajaba en la Inspección de Zaragoza, que está acostumbrada a hacer muchísimas convalidaciones de otros estudiantes y que ha preferido hacerlo ella, pues perfecto, ¿vale? Es decir, que tenemos opciones para todo. Y el programa F1, que es el que os decía que es un traje hecho a medida, pues nos ofrece un mundo de posibilidades, ¿vale? En este caso no está subvencionado por el gobierno americano, por eso es un poquito más caro y lo tenemos desde 17.995. ¿Por qué decimos desde en este caso? Pues porque depende del colegio que elijamos y de lo que queramos, pues el precio va a variar, ¿vale? Aquí sí que podemos elegir la zona, podemos elegir qué tipo de colegio queremos, ¿vale? Si es público, si es privado, si queremos ir a un internado o incluso si queremos ir a un colegio de los que están en el top ranking de Estados Unidos, lo podemos hacer, eso sí, pasando sus pruebas de selección, ¿vale? Y aquí los requisitos de participación en general, salvo en este caso del top ranking, sí que son más flexibles, ¿vale? Aceptamos estudiantes de 14 a 19 años, incluso estudiantes que quieran repetir curso o que hayan repetido curso, ¿vale? O sea, el expediente académico no tiene que ser tan impecable como en el caso del J1. El nivel de inglés puede ser un poquito inferior, ¿sí? Como os digo, se puede repetir curso. Esto se nos ha dado muchas veces el caso de estudiantes, pues que aquí en España no han ido muy bien a lo mejor en cuarto de la ESO o primero de bachiller y que en vez de repetir el curso en España, sus padres han decidido que repitiera este mismo curso pero en Estados Unidos. Lo que yo creo que es una muy buena opción porque además lo que hacemos es enfrentarnos a un sistema educativo totalmente diferente, muy práctico, que cuando pues eso, tenemos estudiantes, y ya os digo que por experiencia docente lo sabemos, pues que no van bien en el centro, que tienen que repetir, pues se les hace todo un mundo, el sistema educativo se les viene un poco encima, ¿vale? Aquí el sistema educativo que tenemos es un poquito rígido y muchas veces, pues para estudiantes que han tenido dificultades, no es lo idóneo seguir en ese sistema que es un poco hierático y este cambio les viene muy, muy bien pues para recibir un soplo de aire fresco, volver a motivarse, hacer asignaturas mucho más prácticas y al final vienen con unos resultados bastante satisfactorios, ¿vale? O sea, que es una muy buena opción en estos casos. Se puede regresar en vacaciones y, por supuesto, podéis irlos a ver cuando queráis, ¿vale? Como os digo, el programa F1 tampoco me voy a detener mucho porque es un programa hecho a medida, a la carta, en el que vamos a poder elegir lo que deseemos. Y ahora, una vez que hemos presentado estos dos tipos de programas, os voy a explicar cómo trabajamos. Y el cómo trabajamos, esto sirve para todo, para el J1, para el F1, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que denominamos nuestro programa Mentoring? Nos gusta decir que vamos de la mano de nuestros estudiantes durante toda su aventura, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues en primer lugar tenemos que conocer al estudiante y por supuesto, a vosotros, a sus padres, porque necesitamos averiguar cuáles son vuestros intereses, objetivos, expectativas. Os vamos a hacer un montón de preguntas, o sea, vamos a entrevistaros y bueno, como decimos en la oficina, vamos a someteros a un tercer grado, ¿vale? Necesitamos saber
muchísima información, prácticamente todo del estudiante para poder asesoraros mejor. Después hacemos la evaluación de la idoneidad del programa para el candidato. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros nos entrevistamos individualmente con el estudiante para ver si el programa es adecuado para él. Nos hemos encontrado en algunas ocasiones en que el estudiante no está preparado para realizar un programa de año escolar entero. Y entonces lo que hemos hecho es asesorarle en función de cómo está o su nivel de madurez, etcétera, o su situación personal en ese momento, y a lo mejor no es lo idóneo que hiciera un año escolar, sino que a lo mejor lo que debería hacer es una pequeña inmersión que se pudiera ampliar tal vez a un trimestre o a un año escolar, o un trimestre ampliable a un año escolar, ¿no? Que no tiene que ser un programa de año escolar sí o sí. Entonces, nosotros aquí queremos, siempre somos muy sinceros, porque lo que queremos es que os embarquéis en esta aventura con total seguridad. Evaluamos el nivel de idioma y preparamos un programa de desarrollo del idioma personalizado para el estudiante. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues bien, además de llevar desde el año 97 organizando programas formativos en el extranjero, somos una academia de idiomas que tenemos presencia, pues, por supuesto, en Aragón, de forma presencial, y en toda España de forma telemática, ¿no? Gestionamos muchísimos programas y cursos de formación en idiomas a nivel nacional. Entonces, con ese bagaje y esa experiencia pues, académica, nos gusta muchísimo evaluar el nivel de idioma de nuestros alumnos y proponerles un plan de desarrollo marcándoles unos objetivos. Pues tú estás en este punto de partida, vas a irte a hacer un año escolar, consideramos que podrías llegar a alcanzar este objetivo, ¿vale? Y para ello te damos pistas o pautas de cómo lo puedes alcanzar. ¿Cuál es nuestra experiencia y un poco por qué es lo que nosotros abogamos? Pues porque después de haber estado un año escolar fuera, has mejorado muchísimo la fluidez, has mejorado mucho tu competencia lingüística. Entonces, ¿por qué no presentarte a un examen de certificación oficial y así ya vuelves un poco con todo hecho, ¿no? Con la experiencia y también con el título de idioma debajo del brazo, por así decirlo. Y para eso ofrecemos la posibilidad de ayudaros de forma opcional a quien quiera a preparar esa certificación oficial, ¿vale? Nosotros os diremos, pues el objetivo es que vuelvas con este nivel y ya vosotros decidís cómo queréis, o sea, si queréis volver con el certificado oficial y cómo queréis hacerlo, ¿no? Y en ese cómo queréis hacerlo, pues ponemos a vuestra disposición las herramientas que nosotros tenemos, que son el personal coach y el aula virtual, ¿vale? Que eso os lo explicaré en la siguiente diapositiva. Y la participación en el programa continuo de preparación para la experiencia. Fijaos, es súper importante ir muy bien preparado a realizar una estancia en el extranjero. Como os digo, lo que queremos es darles a los estudiantes las herramientas para que puedan enfrentarse a las situaciones con las que se vayan a encontrar allí. El choque cultural, por ejemplo, esto es algo que van a vivir sí o sí. A algunos les llegará antes, a otros les llegará más tarde, pero es un proceso por el que todo el mundo que realiza una estancia en el extranjero tiene que pasar. Y este choque cultural se compone de varias fases. La primera, pues llegamos y es todo la fase de la luna de miel, ¿no? Todo es felicidad, estamos encantados, estamos fenomenal. Luego viene lo que realmente denominamos ese choque cultural, ¿no? Que es cuando, empezamos a ver diferencias y cosas que nos hacen echar de menos nuestra casa, nos empieza a entrar la morriña, pues esto aquí es peor, pues es que yo estoy mejor en España, pues es que echo de menos a mi familia, pues es que todo es una mierda, ¿vale? Y allí es cuando hay que poner en práctica lo que aprendemos en este curso para tratar de superarlo lo antes posible y poder continuar disfrutando de la experiencia. Una vez que hemos superado esta etapa, para la cual les damos consejos, les ayudamos a identificarla, etcétera, ya pasamos a la fase de negociación, ¿no? En la que, bueno, pues esto no está tan mal, tal, es una experiencia, es un año, etcétera. Luego viene cuando nos adaptamos súper bien y estamos ya encantados, viviendo la experiencia al máximo, tenemos amigos, estamos disfrutando a tope de las extraescolares, de la vida en familia, etcétera. Nos convertiremos en camaleones entre culturas. ¿Qué quiere decir? Pues que nos moveremos igual de bien en la cultura española que en la cultura americana, ¿vale? Y el problema ya puede venir cuando lleguemos a nuestra casa, a España,
en la que a lo mejor volvemos a empezar de cero porque tenemos el choque cultural con nuestra propia cultura, ¿vale? De todo lo bien que hemos estado en Estados Unidos. O no, puede pasar o no, pero bueno, estas cuestiones como estas son las que les enseñamos a identificar a los estudiantes y a darles herramientas para que las superen. Más cosillas, pues cómo funciona el sistema educativo en Estados Unidos, qué se espera de los estudiantes, las normas del programa, algunas leyes importantes a tener en cuenta en Estados Unidos, cómo debe ser la convivencia en familia, cómo debo comunicarme con mi familia, cómo debo comunicar un problema a la familia anfitriona. Y es que me ha sentado mal esto, pero me da cosa decírselo, a ver cómo se lo digo, que no le siente mal, tal. Todo este tipo de cosas es lo que trabajamos en este programa, que lo hemos diseñado nosotros exclusivamente para nuestros estudiantes, que realizaremos de forma online durante el verano antes de que viajen y que es perfectamente compatible con su actividad académica y su actividad de ocio, ¿vale? O sea, que no se preocupen. Además, como os digo, por esa deformación profesional como docentes, nos preocupamos muchísimo por la parte académica del programa, ¿no? Y queremos que sea un éxito para todos nuestros estudiantes. Por eso, Marta, como Student Counselor que es, pues realizará con las familias un programa de tutorías que va a haber como mínimo 6, ¿vale? Normalmente, pues en las empresas del sector se envían los informes de progreso, pues se habla alguna que otra vez, etcétera, pero no se va más allá. Nosotras lo que queremos es pues hacer una tutoría como si estuvieseis con el profesor en Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Entonces, se han establecido 6, pero si es necesario podremos hacer más. Y en estas tutorías pues hablaremos de cómo le está yendo la integración en el instituto, cómo van las asignaturas, cómo va con la familia. En el caso de que esté realizando un programa con nosotros con el aula virtual o el personal coach, se tratará también pues cómo está evolucionando el estudiante en estos aspectos, etcétera. Y estas tutorías ya os digo que son un mínimo de 6 y que coinciden con fechas muy clave. Pues la primera se hace a las 3 semanas o al mes de haber llegado al estudiante a destino, ¿no? Es muy pronto, pero para nosotros es fundamental hacerlo para ver qué tal ha ido ese primer aterrizaje, esa primera toma de contacto que nos va a dar pistas de cómo gestionar la estancia del estudiante, ¿no? Pues luego ya vendrán las típicas con las evaluaciones, etcétera. Pero bueno, que sepáis que hay un mínimo de 6. Seguimos de la mano durante toda la aventura y nuestros estudiantes viajarán acompañados en el vuelo de ida y regreso de España y Estados Unidos, ¿vale? Y contarán también con un seguro médico privado durante toda la estancia. En el caso de los estudiantes de segundo de bachillerato que quieran realizar la EBAU en destino, que no quieran esperar aquí a volver y hacerla en septiembre, pues que sepáis que se puede hacer a través de la UNED en centros acreditados y en este caso, pues en Estados Unidos se suele hacer en Nueva York, ¿vale? Si se da el caso, pues nosotros lo gestionaríamos y organizaríamos todo para que el estudiante pudiese ir y realizar la prueba allí. En el caso de que tuviésemos varios estudiantes que la pudiesen realizar a la vez, pues por supuestísimo mandaríamos un monitor con ellos para supervisarles y ayudarles durante la estancia mientras se enfrentan a esta prueba en Nueva York. También nos gusta decir que hacemos fácil lo difícil, ¿no? ¿Y qué es lo difícil? Pues los trámites burocráticos que tienen los visados y las convalidaciones. Esto lo incluimos en el programa Todo Incluido, en el Do It Yourself, como hemos visto, es opcional, pero como os decimos, nos ocupamos de gestionar y tramitar el visado, incluyendo también el coste de las tasas correspondientes y de la tramitación de la convalidación de estudios, ¿vale? Incluyendo, por supuesto, la traducción jurada del expediente. Vuelvo a lo que os comentaba antes sobre el objetivo de certificar oficialmente nuestro nivel de inglés al finalizar el curso académico, ¿no? Nosotros, la experiencia que tenemos con nuestros estudiantes ha sido de ofrecerles 2 modalidades, que es lo que trabajamos también a nivel nacional y la verdad es que está funcionando súper bien. Tenemos un 100% de aprobado en los exámenes de Trinity y de Cambridge de los estudiantes que han seguido esta modalidad. Así que pues estamos muy orgullosos de ellos y para nosotros es una gran satisfacción, ¿no? Entonces, el aula virtual, ¿qué quiere decir? Pues básicamente es trasladarles a Estados Unidos nuestra academia. Van a estar en grupos reducidos, en máximos de 8 alumnos, ¿vale? Por aula,
que van a ser siempre los mismos. Algunos están en Estados Unidos, otros están en Irlanda y otros están aquí en España, ¿no? Entonces, esos grupos reducidos de máximo 8 alumnos que tienen profesorado nativo o nivel acreditado de C2, es decir, el proficiency, nivel nativo. Tienen el éxito garantizado por contrato, es decir, tienen la garantía Newlink, que quiere decir que si ellos hacen todo lo que el profe le dice y van cumpliendo con las metas que el profe les marca y al final no consiguen aprobar el examen de certificación, Newlink nos comprometemos a darles las clases de inglés que sean necesarias gratuitamente hasta que lo aprueben, ¿vale? A día de hoy, y llevamos con esta garantía más de 7 años, ¿vale? No hemos regalado ni una sola clase. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el sistema funciona, que los profesores motivan mucho a los estudiantes y que al final todos consiguen superar ese examen de certificación. Tenemos un sistema de niveles propio que lo que hace es pues medir muy bien todas las competencias que tenemos que trabajar a la hora de aprender una segunda lengua como es el inglés, ¿vale? Partimos la tarta en trocitos pequeños y nos la vamos comiendo poco a poco. Estos niveles están totalmente alineados con el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas y también con los niveles del Trinity, de los exámenes establecidos por el Trinity College London. Hay un seguimiento continuo, tenemos unas plataformas de gestión y de aprendizaje a las que los estudiantes tienen acceso, ¿vale? A los padres incluso se os dice, oye, que no ha hecho los deberes, ¿vale? O sea, somos un poco chivatos en ese sentido. Y luego también tienen una plataforma de Pearson, que es una plataforma en la que los estudiantes hacen las tareas y los profesores reciben información y feedback inmediato de pues, cómo ha hecho cada alumno cada tarea, cómo lo ha hecho el grupo en general, si hay que repasar algún concepto, etcétera. Y, por supuesto, hay tutorías. ¿Y cuál es el objetivo del que os estoy hablando todo el rato? Pues regresar al finalizar el programa con un nivel acreditado de B2 o de C1, ¿vale? El examen de certificación oficial se podría hacer en destino o en España, pero la preparación ya la tendrían hecha. ¿Qué es el personal coach? Pues es otra modalidad, ¿vale? Aquí decimos que nuestro personal coach es un entrenador personal hacia la certificación oficial. Es un entrenador que va chucuchú, 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 marcándonos un poco los pasos, haciéndonos un seguimiento súper de cerca para que lleguemos a ese objetivo. Es individual, ¿vale? Y se basa en el e-learning con la formación online tutorizada, clases individuales, videopresenciales o clases como se conocen one-to-one, seguimiento y diario, seguimiento y control del progreso y el cumplimiento de los objetivos. Como os digo, el objetivo es volver con un B2, un C1 al finalizar el programa. Y bueno, ahora que os he contado cómo es nuestra forma de trabajar, os voy a resumir un poquito cuál es el proceso, ¿no? Una vez que os conocemos y empezamos a evaluar si vais a realizar este programa, tendréis una entrevista con vuestro Student Counselor, ¿vale? Que es quien va a determinar si superáis esa evaluación de la idoneidad para realizar el programa. Una vez hecho esto, os evaluaremos vuestro nivel de inglés. Primero, mediante una prueba nuestra, ¿vale? Y una entrevista que haremos en inglés para ver un poco cómo os desenvolvéis, ¿vale? Y después realizaremos el test, el TIS. Como os decía, no tenéis que tener ningún miedo porque os vamos a entrenar sobre cómo es este examen y sobre un poco cómo lo vais a poder superar, ¿vale? Incluso dándoos un examen de muestra para que podáis trabajarlo en casa antes de la prueba oficial. Una vez que recopilamos todo esto, nos ponemos en contacto con nuestro coordinador de USA y tenemos que rellenar la aplicación o su plataforma, el dossier, como lo queramos llamar, ¿vale? Donde vamos a tener que entregar un montón de documentos, pues documentos a nivel de salud, pues vacunas, seguramente nos tengamos que poner algunas vacunas que todavía no tengamos porque se exigen, pues una carta personal presentándonos, las notas, etcétera, ¿vale? Cuando nos digan si somos aceptados o no, pues ya solo habrá que esperar a que nos confirmen la plaza y nos confirmarán el colegio y la familia, ¿vale? Primero nos confirmarán el colegio y luego nos confirmarán la familia. En el programa J1 tened en cuenta que la confirmación de familia puede demorarse hasta mediados, finales de agosto, ¿vale? Pero que no cunda el pánico porque no es lo habitual, ¿vale? Y de todas formas, ninguna persona se ha quedado sin una familia anfitriona, ¿vale?
Sí que os digo que son las familias quienes eligen a los estudiantes, ¿vale? Entonces, cuanto más completa es la información del estudiante, cuanta más información ha puesto en esa carta de presentación sobre sus hobbies, sobre cómo es, etcétera, pues bueno, las familias les gusta mucho ver pues que es todo muy completo, ¿no? También se les pide que graben un vídeo presentándose. Entonces, como os digo, no es que nosotros elijamos a las familias, sino que es la familia quien elige al estudiante. Y en lo que respecta a los aspectos académicos, que es algo que a los papás también nos preocupa, ¿no? Y que nos interesa saber. Bueno, pues deciros que en Estados Unidos el sistema escolar, la educación obligatoria va desde los 6 años hasta los 16 o los 18. ¿Y este gap de 2 años de qué depende? Pues del Estado. Pero aunque haya divergencias en función de los estados, sí que es verdad que el currículum académico es bastante coherente a nivel nacional, ¿vale? Entonces, para ponernos un poco en contexto, hay que tener en cuenta que las clases son más reducidas que en España. Entonces, eso es algo bastante positivo, ¿vale? El ratio establecido a nivel nacional, que ya os digo que varía en función de los estados, es de 15 alumnos por profesor, lo que está muy bien. Aquí estamos acostumbrados a que el ratio sea pues 25 alumnos por profesor, incluso 30 o más, ¿vale? Los cursos que vamos a poder hacer con el programa J1, por ejemplo, pues serían cuarto de la ESO, que sería un grado 10, primero de bachillerato, un grado 11, segundo de bachillerato, un grado 12. Y en el sistema educativo en Estados Unidos tenemos que tener muy en cuenta un lema que tienen, que se convirtió en ley en el año 2002, que es No Child Left Behind. ¿Qué quiere decir? Que no se deja ningún niño atrás, sino que el sistema escolar se va a esforzar en ayudar a que todos los estudiantes desarrollen al máximo su potencial y sus capacidades, ¿vale? Les van a, con un enfoque totalmente práctico, les van a ayudar a desarrollar pues, sus competencias y a que puedan superar toda esta etapa escolar y que encuentren realmente cuál es un poco su vocación, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta que las asignaturas son súper prácticas. Nos vamos a encontrar con distintos niveles de las asignaturas, o sea, un nivel estándar y un nivel más avanzado, ¿vale? Para que podamos elegir qué es lo que más nos conviene y hay un mundo de posibilidades. Y el enfoque pedagógico no tiene nada que ver con el que tenemos en España, ¿vale? No me refiero pues al hecho de que en Estados Unidos nos imaginemos las películas y todos los estudiantes corren de un pasillo a otro para encontrar su clase, etcétera, no, sino me refiero a la practicidad de las asignaturas. Hay un mundo de posibilidades, la práctica es fundamental, las notas son las notas que vamos a recibir van a tener muy en cuenta el esfuerzo personal que hemos hecho, aparte de la calificación que podamos obtener puramente en el examen, ¿vale? Pero la parte de la actitud y del esfuerzo es súper importante. Y luego, además, en todo lo que hagamos y en todas las asignaturas vamos a desarrollar lo que se conoce como soft skills, competencias blandas o las competencias del siglo XXI. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que bien, estas competencias, ¿cuáles son? Collaboration o colaboración, es decir, el trabajo colaborativo en las distintas materias. Critical thinking, es decir, el pensamiento crítico se va a trabajar también en todas y cada una de las asignaturas, incluso en matemáticas, ¿vale? No es algo relegado a la ética como puede suceder aquí en España. Communication, o sea, las habilidades comunicativas se van a trabajar en todo porque en todas las asignaturas vamos a tener que hacer presentaciones delante de la clase, algo que aquí en España pues no sucede siempre, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, hasta la universidad no hice una presentación delante de un montón de gente, que ahora se va trabajando un poquito más, pero todavía estamos en ese sentido con respecto a esas competencias detrás de Estados Unidos, ¿no? Self-direction, que es como la autodirección o el autoaprendizaje, ¿no? Nos van a enseñar un poco a tratar de aprender por nosotros mismos, ¿no? O autodirigir nuestro aprendizaje. Aquí lo que tenemos en España es mucho hábito de estudio, pues porque un profesor viene, nos suelta el rollo, tenemos que hincar codos y luego volcarlo y vaciarlo en el examen. Allí no. Allí lo que nos van a potenciar son diferentes estrategias, herramientas o técnicas que nos van a ayudar a averiguar cuál es la forma mediante la cual aprendemos mejor, ¿no? Entonces, todo este tipo de habilidades que son muy necesarias ahora en el siglo XXI y que luego en el ámbito profesional nos van a ayudar muchísimo, pues aquí se trabajan ya desde cualquier asignatura y desde cualquier ángulo. Entonces, eso es algo que los estudiantes se
se van a traer consigo y que les va a ayudar muchísimo a desarrollar otro tipo de competencias también, como es la competencia intercultural, que es tan importante, ¿no? La competencia intercultural ahora, si queremos entrar a trabajar a una empresa multinacional, es básica, porque lo que nos dice es, mediante el desarrollo de esta competencia, podemos adaptarnos a trabajar con personas de orígenes culturales totalmente diversos y vamos a poder saber cómo actuar si tenemos delante una persona japonesa, si tenemos a un chino, si tenemos a un estadounidense, a un francés o a un coreano, ¿vale? Entonces, todo este tipo de destrezas, de habilidades y de competencias, pues allí se desarrollan al máximo. De hecho, Estados Unidos es un poco la cuna, ¿no? de esa competencia intercultural o de la comunicación intercultural, que además suele ser una asignatura que hay también en los institutos. Y hablando de asignaturas, en Estados Unidos las asignaturas core, las core subjects o asignaturas troncales que diríamos aquí son pues matemáticas, inglés, ciencia y estudios sociales, ¿vale? Esas serían un poco las asignaturas, los grandes bloques, las asignaturas principales. Pero es que además podemos elegir entre una gran variedad de asignaturas que es que no nos podemos imaginar que existiesen aquí, ¿vale? Y también lo positivo de esto es enfrentarnos a otro sistema educativo diferente y ver pues que el mundo va mucho más allá de lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Que va mucho más allá de Madrid, Barcelona, el País Vasco, Andalucía. Entonces, aquí os he puesto algún ejemplo de asignaturas para que veáis pues, qué es lo que pueden estudiar los estudiantes, ¿no? Pues tendríamos, por ejemplo, si nos enfocamos en el área de lenguas, pues tendríamos periodismo, teatro, producción de televisión, escritura creativa. En el área de matemáticas, álgebra, geometría, estadística, trigonometría. En ciencias, pues es que tendríamos zoología, ciencias marinas, biología, anatomía, etc. En social studies o estudios sociales, ¿qué tendríamos? Pues asignaturas relacionadas con el liderazgo, con la historia mundial, la historia americana, comunicación intercultural, antropología, turismo. En Art Studies, pues dibujo y pintura, cerámica, diseño gráfico, fotografía, historia del arte. Family Studies, pues asignaturas tan variopintas como puede ser la educación de la infancia, ¿no? O cocina, que nos enseñen a cocinar. En Physical Education, educación física, pues tendríamos desde fitness, aeróbic, deportes de equipo, levantamiento de peso, fútbol, etc. Y hay más áreas, ¿eh? Aquí simplemente os he cogido algunas a modo de ejemplo. En informática y tecnología tendríamos asignaturas como robótica, diseño digital, diseño de moda, asignaturas relacionadas con la informática y el estudio de los ordenadores, etc. Tenéis que tener en cuenta también que las notas no son numéricas, ¿vale? Sino que nos califican con letras. Seguro que habéis visto en las series, pues más de una vez, incluso en Los Simpson, que es muy representativo, ¿no? Pues cuando les dan las notas, pues que sale D, C, B, o a Lisa Simpson, que siempre tiene A++, ¿no? A más. Pues bueno, las notas no son numéricas, sino que son por letras A, B, C y D, y podemos tener también pues, los signos más o menos. A sería lo correspondiente a sobresaliente, B, notable, C, bien, D, suficiente, ¿vale? Más o menos, porque nos hiciéramos una idea. Y sí que es importante saber que aunque haya todo este tipo de asignaturas tan interesantes y esta gran variedad, a la hora de convalidar tenemos que saber muy bien cuáles elegir, ¿vale? Porque no podemos elegir solo las asignaturas porque nos gusten o nos parezcan interesantes, sino que tenemos que tener en cuenta también que hay que convalidar ese curso. Nosotros no os preocupéis que os asesoraremos de todo para que no tengáis ningún problema. Sí que es cierto que a nivel de convalidación, ¿vale? Lo que es importante tener en cuenta es que hay que aprobar 4 o 5 asignaturas dependiendo del grado y que se cursen durante los 2 semestres. ¿Esto por qué es así? Pues porque el año escolar en Estados Unidos está dividido por 2 semestres, no es como aquí que son 3 trimestres, ¿vale? Allí normalmente son 2 semestres
Y podemos tener asignaturas anuales, es decir, durante los 2 semestres, o asignaturas que son optativas y que a lo mejor solo las hacemos en uno de los semestres, ¿vale? Entonces, para convalidar 4 o 5 asignaturas de la lista que nos dice el Ministerio de Educación de España, ¿vale? Estudiadas durante los 2 semestres, es decir, de forma anual. Y para contaros un poquito más cómo se hace esta convalidación o qué hay que tener en cuenta o por qué esta gran variedad de asignaturas, lo que quiero es poneros un ejemplo, ¿vale? Para que lo veáis y lo entendáis. La asignatura de matemáticas en España, ¿no? Que sería una que nos piden convalidar, se puede convalidar habiendo cursado una de estas, ¿vale? Pues matemáticas tal cual, pero también nos pueden convalidar matemáticas si estudiamos aritmética o álgebra, geometría, funciones, cálculo, análisis matemático, trigonometría, etcétera. Todas estas asignaturas en Estados Unidos equivalen a nuestra asignatura de matemáticas, ¿vale? Y esto sucede con muchísimas asignaturas, que hay varias opciones en Estados Unidos que equivalen a nuestra asignatura de X. Pues, por ejemplo, la asignatura de historia de España, ¿cuáles serían las asignaturas en Estados Unidos por la que nos la convalidarían? Pues historia, historia mundial, historia de Estados Unidos, historia americana, historia del mundo y geografía, gobierno, asuntos actuales, estudios americanos, economía, etcétera. Pues para que veáis que la gran variedad de asignaturas lo que nos permite es, pues dentro de esa rama de conocimiento, elegir la que más no nos guste o la que más nos vaya a ayudar a posteriori para realizar en el futuro lo que queramos, ¿no? Y como os decía, para convalidar, importantísimo, aprobar 4 o 5 materias de las obligatorias que nos dice el Ministerio de Educación y Ciencia, depende del grado, durante 2 semestres, más la apostilla de la Haya, ¿vale? Esto qué quiere decir que nuestras notas en Estados Unidos tienen que ir luego a un notario público y después a la Secretaría de Estado a que nos la apostillen, porque sin eso no podemos convalidar el curso, ¿vale? Pero bueno, que no os preocupéis, que está todo bajo control, que todo el mundo ha convalidado. Y antes de terminar, otro de los aspectos que quiero destacar y que la verdad es que me parece apasionante es el mundo de las actividades extraescolares en Estados Unidos, ¿vale? Aquí sí que es the sky is the limit, o sea, el límite está en el cielo. Los estudiantes, la verdad es que aparte del aspecto académico, ¿no? Y de las asignaturas, pasan muchísimo tiempo en los clubes y en las actividades extraescolares del centro, y es allí realmente donde se hacen sus grupos de amigos, porque es con gente con la que comparten una afinidad y con la que les es muy, muy fácil después tener una relación de amistad, ¿no? Aquí, como veis, hemos puesto un ejemplo de las cheerleaders, de las animadoras, que además es una actividad que a las estudiantes de aquí les llama mucho la atención, porque es lo que a lo mejor han visto en las pelis desde pequeñas, ¿no? Y les encanta ese mundo de las animadoras. Pues bueno, llegar a Estados Unidos y participar en el equipo de animadoras es toda una experiencia. Además de que es así muy americano, por así decirlo, tenemos un sinfín de clubes deportivos, ¿no? El hockey tampoco, hockey y béisbol, 2 deportes nacionales que tampoco suelen faltar nunca. El baloncesto. Hemos tenido estudiantes haciendo como deporte lucha libre también. Luego hay muchos institutos que tienen también su propia radio y crean su propio programa de radio o su propio periódico, y los estudiantes tienen que ir buscando noticias de la zona, del centro, etcétera, y publicándolas en el periódico del colegio, pues clubes de ajedrez, de robótica, la típica liga de debate. Luego también el yearbook, que es el libro que se entrega a los estudiantes al finalizar el curso, pues con las fotos, con quién es cada uno, etcétera, el típico que vemos también en las películas. Y como os digo, muchísimo más. Si es que el mundo de las actividades extraescolares en Estados Unidos no tiene límite, el límite está en el cielo, the sky's the limit. Aquí podemos encontrar una gran variedad de actividades extraescolares que, como os digo, van a ayudar mucho a los estudiantes a esa integración y a disfrutar al máximo de esta experiencia. Y para finalizar, sí que no quiero dejar de contaros algunas de las cuestiones que hemos hecho durante el año pasado y también durante este año, pues un poco para ayudaros a las familias a tomar esta decisión, que es lo que denominamos un poco esa protección frente al COVID, ¿no? Estamos en un momento de la historia, pues
único, no lo habíamos vivido antes, todos hemos tenido que aprender, todos nos hemos tenido que adaptar y al final tomar esta decisión es algo muy importante y queremos daros pues las mayores garantías, ¿no? ¿Cuáles son? Pues una devolución del 100% en caso de cancelación oficial del programa, es decir, si el programa se cancela porque cierran las fronteras y resulta imposible viajar entre Estados Unidos y España y este programa deja de emitir visados, pues se devolvería el 100% de los importes, ¿vale? Esto no ha sucedido. Entonces, eso quiere decir que si este año, con los estudiantes que ya están allí, que era el año pues más que más en duda teníamos las cosas, han podido viajar, pues no creo que se vaya a cancelar de cara al año que viene, pero bueno, que lo sepáis. Hasta el 31 de mayo hay unos gastos reducidos de cancelación, ¿vale? Simplemente si decidieseis cancelar de forma voluntaria antes de esa fecha, lo que perderíais serían los gastos de cancelación que nos exigen los americanos porque sí que es verdad que cuando nos inscribimos ya tenemos que pagar una señal para empezar a tramitar toda la solicitud, ¿vale? Se garantiza que en los institutos que os vamos a ubicar tengan clases presenciales, ¿vale? Por lo menos durante gran parte del tiempo. Es verdad que este año ha habido momentos puntuales en los que a lo mejor en esa zona ha habido un brote y los estudiantes han tenido que realizar una semana o dos de clases online en casa, pero la mayor parte de su programa ha sido de forma totalmente presencial y esto es algo que se garantiza, porque además el garante de esto es el gobierno americano, porque si no la experiencia no sería la misma, ¿vale? Y es un programa subvencionado y quieren pues que se realice con todas las garantías a nivel de seguridad, pero también de vivir esa experiencia como debe ser, ¿no? También se garantiza en caso de, pues como ha pasado, la finalización del curso en destino, pero esto es un poco más para los estudiantes que teníamos cuando llegó la pandemia, ¿no? Les ofrecimos la posibilidad de repatriarles o de quedarse allí durante toda la estancia hasta que finalizara el curso. El 100% decidieron quedarse y no regresar a España. Pero bueno, la posibilidad de quedarse allá la tenían y es la que eligieron, ¿vale? También tenéis el cambio de destino sin coste o el aplazamiento al año siguiente sin coste. Que esto también, pues algunos papás que tenían un poquito de miedo el año pasado decidieron posponer y lo van a realizar este año de septiembre, ¿vale? Pero bueno, simplemente comentaros pues las cosas que hemos ido haciendo o lo que estamos haciendo con respecto a la protección frente a esta situación que nos ha tocado vivir a todos. Y nada, simplemente agradeceros pues vuestro interés. Me ha encantado compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante y poder veros muy pronto a los estudiantes en las entrevistas. Gracias.